¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga ricamente. Qué bueno poder compartir con ustedes otra vez a través de este medio. Te agradezco mucho estar comunicándose su reacción a los videos. Espero que sigan siendo de bendición para muchos de ustedes. Y para los que no, pues lamento mucho. Pero no importa. Dios es el Señor de la mies. Y nosotros somos solo sus siervos inútiles. Así que sigamos avanzando en lo que Él quiere. Nos toca trabajar sobre la primera carta de los Corintios, capítulo 5. El capítulo completo son 13 versos, así que vamos a avanzar en él. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la bendición de estar otra vez aquí con mis hermanos. Gracias por la guía de tu Espíritu Santo, quien que nos lleva a todo lo que Cristo enseñó. Y te pido que así sea hoy también, Señor. Queremos contar con la guía de tu Espíritu Santo. Sin Él no somos nada. Sin Él la palabra es vacía. Por eso pedimos que tu palabra regrese a ti con el fruto en cada corazón que tú esperas de nosotros. Gracias por cada hermano que está comunicándose y reaccionando a la enseñanza, y te pido que tú le sigas mostrando de muchas maneras cuál es tu voluntad a cada uno de nosotros. Guíanos en este estudio y en Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a estar leyendo capítulo 5 de 1 de Corintios, los 13 versos que contienen ese hermoso capítulo. Dice así: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, yo los acompañé en espíritu. Entreguen a este hombre a Satanás para la destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo el día del Señor. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por otra carta, ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refiero a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores e idólatras. En tal caso tendrán ustedes que salirse del mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deberían relacionarse con nadie que, llamándose cristiano, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Que tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Tremenda carta, tremendo pasaje, muy fuerte en este caso. Y ya estamos prácticamente entrando al segundo tema de lo que Pablo está tratando en esta carta de 1 de Corintios. Y está tratando de dar ahora una respuesta, ya no hablando tanto de la división y las fracciones que había dentro de la iglesia en los capítulos 1 al 4, sino que ahora empieza a tratar el tema de lo que le había escuchado, le había llegado oralmente a sus oídos de lo que estaba pasando en esa iglesia. Y lo trata de una manera
un poco más breve de lo que trató la primera parte de las divisiones, y lo va a tratar en este capítulo 5 y en el capítulo 6, y yo diría que lo va a tratar en esos dos capítulos, que lo veremos más adelante, hablando del pecado sexual en este primer capítulo. Luego en el capítulo 6 va a hablar de los litigios o disputas entre hermanos, y otra vez al final del capítulo 6 se va a referir un poco más otra vez al pecado sexual. Pero el elemento común, por decir así, es de que está enfatizando la mala creencia de la libertad en Cristo como una licencia para pecar. Y no solamente eso, sino que dice que alardean de eso, se ufanan o se enorgullecen de lo que están haciendo. Lo que está diciendo es que este grupo menosprecia la importancia del mundo físico y exagera lo que algunos llamarían las bendiciones del siglo venidero. Como diciendo, aquí no importa lo que pase, en el cielo vamos a disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Y no es eso lo que Pablo ha enseñado ni quiere seguir enseñando. Por lo tanto, ese grupo que está ahí en Corinto se está negando a supervisar, a juzgar correctamente a sus miembros, aunque sean inmorales en todas las acciones que están cometiendo. Por eso en ese capítulo 5, al igual que en el 4, Pablo alude a esa arrogancia que los corintios estaban exhibiendo tan orgullosamente, y Pablo los está atacando por eso. Por eso esta exposición se divide prácticamente en tres partes. Del 1 al 5 está hablando de la sentencia que se puede dictar, y luego explica las razones en el 6, 7 y 8. Y luego cómo corregir ese mal, cómo corregir el malentendido que había surgido por otra carta que él había escrito antes, que no la tenemos, por cierto, nosotros en nuestra escritura. El punto es que la situación de la iglesia de Corintios era realmente difícil, terrible, completamente desbocada en ese sentido. Y eso llama la atención de Pablo. Por eso dice en el versículo 1, empieza diciendo, ya es del dominio público, ya que entre ustedes es un caso. Ya lo sabe todo el mundo, ya no es una cuestión escondida, es una cuestión que todo el mundo habla directamente de eso, del dominio público. Se comenta, no sabemos cuán regado estaba el asunto, pero Pablo dice es el dominio público y habla de ese pecado sexual, que en griego se podría decir la pornio, ¿verdad? Donde vienen otras palabras que también hoy usamos. Y se repite o se enfatiza básicamente en el incesto. Quizás este hombre culpable de este pecado era uno de aquellos divisionistas y que querían fraccionar la iglesia. No sabemos los puntos, pero si era un líder de esta calidad, era difícil de tratar. Y parece que era una relación continua que este hombre estaba viviendo, dice claramente, con la esposa de su padre, lo que lo hace su madrastra biológica. Su madrastra no tenía que ser la madre biológica directamente, ¿verdad? Quizás una mujer casada con el papá de él, más joven que él, y por eso se hacía atractiva para el hijo. Son cosas que podemos concluir de este pasaje, aunque no están escritas. Pero quizás hasta había dinero involucrado en toda esta situación. Si la mujer era hermosa, si el hombre tenía dinero, por supuesto que eso valía la pena relacionarse. No sabemos bien porque no lo dice la Escritura. Lo que sí sabemos es que es una relación prohibida aún por la ley judía. En Levítico 18:8 se aclara enfáticamente que eso no debe pasar. Repito la cita, Levítico 18:8. Aún en el mundo grecorromano no cristiano era considerado pecado, y la reacción de la iglesia a este hecho es una reacción muy negativa. No se lamentaron, no se entristecieron, más bien Pablo le dice, ustedes están desarrollando una actitud arrogante ante esto, se están ufanando de lo que está pasando. Como dice el versículo 2, y de esto se sienten orgullosos. No solamente no lo trataban, sino que se enorgullecían de aquello que estaba sucediendo. Y eso lo hacía la situación, por supuesto, mucho más grave. Pablo expresa su preocupación, su consternación. Por eso dice, más bien deberían sacarlo o echarlo de su grupo. Quiten la comunión.
No habla mucho de la mujer, por cierto, quizás ni siquiera era miembro de ese grupo, de esa iglesia, pero no se habla de la mujer. Y Pablo afirma su autoridad al tratar el tema y viene diciéndolo como dice en el nombre de Jesucristo. Viene de Cristo y aunque estoy ausente físicamente, espiritualmente, y así le escribe a ellos. Por eso claramente dice en ese capítulo 4, en el nombre de Jesús, y de ahí Pablo basaba o venía la autoridad con que él podía hablar a esta iglesia de Corintios, que estaba viviendo esa situación tan incómoda, tan fuera de lugar como la que estoy tratando. Por eso en el versículo 5, quizás ha traído un poco de debate y voy a leerlo para todos nosotros. Dice el versículo 5. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo el día del Señor. Y digo que trae un poco de discusión y de debate. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? No está pidiendo, por supuesto, que le quiten la vida. No está pidiendo eso, aunque quizás está pensando en otros casos anteriores, como el de Ananías y Zafira, que ya Dios había juzgado. Pero dice, quiten la comunión, dejen el trato con él. Si el Señor se lo quiere llevar, pues se lo llevará, como el caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo, el día del Señor, ese día va a ser el día del juicio. El caso de Ananías y Zafira lo estudiamos en Hechos capítulo 5, los primeros 11 versos. El objetivo de la disciplina era impedir que esta persona cayera en una apostasía total, y por supuesto que está velando por su salvación. Y Pablo busca siempre la restauración del personaje, aún pensando en el castigo ejemplar de parte de Dios. Siempre está buscando Pablo la ayuda o la restauración de la persona. Nunca está buscando básicamente su destrucción. Hay un versículo en 1 Timoteo 1:20, repito la cita, 1 Timoteo 1:20, donde también se trata una situación parecida. 1 Timoteo 1:20, lo leo para ustedes. Entre ellos está Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Siempre la disciplina en la iglesia lleva un propósito restaurativo, de enseñanza, de volver a traerle. Y en 1 Timoteo 1:20, para que aprendan a no blasfemar. Muchos ven a este mismo individuo del que está hablando aquí Pablo, que los está reprendiendo por esa situación personal tan grave, lo ven allá en 2 Corintios capítulo 2, 5 al 11, y también en 2 Corintios 7, 8 al 13, como ese pecador arrepentido que Pablo hace énfasis ahí. Quizás es él, no lo podemos afirmar 100%. Repito la cita, 2 Corintios 2, 5 al 11 y 2 Corintios 7, 8 al 13. Ese pecador arrepentido, posiblemente, algunos piensan que es ese mismo hombre de que está hablando Pablo ahí, que ahora ha vuelto a redil, arrepentido. Pero el propósito de Pablo sigue siendo claramente curativo, restaurador. Por eso ahora trata a la iglesia de Corintios en los versos 6, 7 y 8 como aquella famosa práctica judía de la purificación del hogar antes de la Pascua, y lo aplica a esa pureza moral que Dios requiere que su casa o su templo, en el caso del templo del Señor, que es la habitación del Espíritu Santo, lo cual es nuestro cuerpo, que Él necesita que sea así. Por eso cita allá Gálatas 5:9, donde esos pecados individuales pueden infectar toda la congregación. Por eso habla de la pequeña levadura que leuda toda la masa. Y lamentablemente es cierto, muchas veces los pecados individuales en una iglesia, cuando no son tratados correctamente, empiezan a enfermar al resto del cuerpo de Cristo. Por eso el liderazgo y la congregación misma tiene bajo sus responsabilidad el trato, no para desechar, no para castigar en el sentido despiadado, sino siempre para restaurar, pero también como cuidado al resto del cuerpo que ya sabemos que puede ser enfermo. Allá en la Pascua, que es el ejemplo que usa Pablo, Cristo
es el verdadero y perfecto sacrificio, no temporal, un sacrificio completamente eterno. Por eso los cristianos no creemos en las misas, por ejemplo, donde se sacrifica a Cristo a cada rato. Un solo sacrificio, como lo enseña Hebreos, una sola vez y para siempre. Y un día cuando estudiemos Hebreos vamos a profundizar más en ese tema, pero quería recordarlo en este momento. La expiación que Cristo logró no nos da libertad para pecar. Pablo está haciendo ese énfasis con mucha claridad. No nos da libertad para pecar, sino al contrario, nos libera del pecado. Y eso quizás ha surgido como confusión por mucho tiempo. Pablo llama a estos hermanos a convertirse en lo que son. Actúen como Dios los considera a ustedes, como esa nación santa. Por eso los llama a abandonar toda forma de mal. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 8, lo dice así. Así que celebremos nuestra Pascua, no como con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por eso Pablo hace ese énfasis en esas dos cosas, sinceridad y verdad. La Pascua, el Cordero Pascual, era el verdadero y la sinceridad. Por eso hace mucho énfasis en eso. Conviértase en lo que son. Abandonen toda forma de mal. Abandonen todo el pecado. Y clarifica ese malentendido que antes había hecho en la carta que no conocemos, por cierto, donde dice que no se mezclen y se refiere básicamente a cristianos que no viven de acuerdo a su llamado. No se refiere a los incrédulos, porque dice tendrían que salirse del mundo, si no se van a relacionar con los incrédulos. Pero para mejor comprensión de todo esto, Pablo enumera varios pecados, además de la inmoralidad sexual. Lo hace en el verso 10 y 11. Habla de los avaros y estafadores, quienes se apoderan, por decir así, de lo ajeno, por fuerza o por engaño. Y lo va a tratar un poco más adelante, allá en el capítulo 6. Habla de los idólatras, quienes adoran a otros dioses. Los calumniadores, a los injuriadores, quienes se oponen o se burlan de la autoridad impuesta por Dios. Habla de los borrachos, gente que lleva un estilo de vida con esta práctica y con esta conducta. Y aclara básicamente que excluyan a quienes se nieguen a arrepentirse de sus pecados, no se relacionen con ellos a nivel social. Pablo es muy claro en esto, que sientan ellos que están siendo reprendidos, no solamente por un pequeño grupo de liderazgo de la iglesia, sino por el resto de los humanos. Y explica por qué. Porque la jurisdicción de la iglesia está entre sus miembros básicamente. Nuestra jurisdicción no está sobre aquellos que no son cristianos. Ya Dios se va a encargar de los no cristianos, tiene un plan para ellos, sin duda. Lo que debemos nosotros con ellos es siempre animarlos a venir a Cristo. Y yo diría que no fastidiarlo tanto con sus pecados. Hay gente que se dedica a señalar los pecados de los no cristianos. Por favor, los no cristianos ya tienen suficiente presión de lo que Dios está haciendo para que le conozcan a aquellos que quiere traer a su redil, ¿verdad? Nuestro papel es hablarles de Cristo, moldearles a Cristo, presentarles a Cristo, más que con mis críticas, con mi propia vida personal. Por eso dice claramente Pablo que separen a ese incestuoso o cualquiera que demanda esta acción y persiste en ese pecado, persiste en ser perverso. Por eso este pasaje tiene como base principal la práctica de la disciplina dentro de la iglesia. Y yo diría que para nosotros el día de hoy es básico. ¿Debe practicarse hoy? Por supuesto que sí. Nos da otros pasajes paralelos, por cierto, que nos ayudan a entender cómo se practica esto. Si ustedes pueden leer en su Biblia, Mateo 18, 15 al 18, repito la cita, Mateo 18, 15 al 18, no lo quiero leer para no alargar más esta conversación. Habla de la conversación en privada con la persona afectada, luego habla de la conversación con testigos y si no hay una reacción positiva, llevarlo entonces a la congregación. Este es el proceso que conocemos como restauración y como disciplina, Mateo 18, 15 al 18. Tanto también en Corintios como en Mateo, la decisión final no es una decisión unilateral o personal de alguien, es siempre una decisión del cuerpo, el cuerpo protegiendo al cuerpo. La idea básica es resolver el caso sin tener que llegar al final a la excomunión, pero si no funciona, habrá que llegar.
Recuerden, siempre la disciplina tiene un propósito de rehabilitación de la persona afectada, de restauración. Nunca tiene un propósito sencillamente de castigo o de satisfacción a alguien que lo está pidiendo. A esa persona que ha sido separada de la comunión o excomulgada, como algunos dicen, se trata, dice Pablo, como un no cristiano. Aunque lo sea, reconoce que lo es, pero no permita que tome la Santa Cena o otras actividades en la iglesia, que asista, por supuesto que sí, quizás eso puede traerlo otra vez a redimir, pero siempre tratando de que su regreso muestre un cambio genuino. Voy a leer para ustedes 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15. 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15, para que veamos este ejemplo aquí. 3, 14 y 15. Me pasé uno. Dice, si alguno no obedece las instrucciones que le damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Pablo lo dice en diferentes maneras y diferentes formas. No es un enemigo, es un hermano a quien debemos traer, pero mientras está en esa condición, se debe aclarar cuál es y dónde está. Se le quita la comunión, se somete a una situación fuerte y embarazosa y se espera que esto lo haga volver y cambie su actitud. Y en este caso, en Corinto, hablando del incesto, en el caso de Tesalonicenses 3, habla de los ociosos, de los que no quieren trabajar y que molestan a otros. En Tito da otra lista también, y en Romanos, los que causan divisiones o que causan facciones dentro de la iglesia. Hay otra guía muy importante para tratar la disciplina. Se encuentra en 1 Corintios 5, 6 y 8. Repito, 1 Corintios 5, 6, 7 y 8. El discipulado se hace necesario, o la disciplina, perdón, se hace necesaria para proteger la iglesia. Y aquí lo vemos. La reputación de la iglesia tiene que cuidarse ante una sociedad que la está mirando y el testimonio de la iglesia. En este caso yo diría que aún es más importante hacer esto cuando estamos hablando del liderazgo de la iglesia, por la influencia que ellos ejercen en todo. Y por supuesto como el antídoto contra el pecado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? En el versículo 8 de 1 Corintios 5 lo dice claramente. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Este es el antídoto que da Pablo contra esa actitud, sinceridad y verdad. Ahora, ya he dicho antes que el Señor conoce los corazones. No somos nosotros los que nos conocemos, el Señor lo conoce y puede juzgar la sinceridad que cada corazón tiene. Y por supuesto la verdad sale de la Biblia. No olvidar que la hipocresía deteriora cualquier credibilidad en el Evangelio. Es la verdad. Ser sincero no es suficiente. Es ser sincero en base a la verdad, en base a Cristo. Sinceridad y verdad claramente lo enseña la Biblia. Si pueden leer sobre esto en Filipenses 1, 15 al 18. Repito la cita. Filipenses 1, 15 al 18. La verdad es muy importante. Cuidado con invertir las normas, como dice el versículo 8. No lo hagan con la vieja levadura. No lo hagan bajo las normas humanas. No lo hagan bajo las normas mundanas. La norma cristiana es sinceridad y verdad. Cuando vemos algo así, soy sincero en tratarlo, se basa en la verdad y esto es importante. Por eso el papel de la iglesia en una sociedad como la de hoy siempre es ser ejemplo de la contracultura. El mundo camina en una forma, como dice Pablo al principio, como en el capítulo 8, con esa vieja levadura, con sus costumbres, con sus normas, con su guía de funcionamiento. La iglesia modela la cultura de Dios ante un mundo incrédulo, que observa y ellos se rigen por esas normas de ellos, pero la iglesia se debe regir por las normas de Dios. No importa, no es asunto de imponer unas normas. Sería hasta difícil imponerle al mundo unas normas cristianas como leyes, ¿verdad?
y más que todo en el Imperio Romano, en el tiempo de Pablo era difícil porque no tenían acceso prácticamente al liderazgo. Hoy vivimos quizás en democracia donde podemos participar, sugerir valores, pero la idea no es cambiar la sociedad a punta de leyes. La idea es cambiar la sociedad a punta de individuos cambiados. Cuando hablamos de cristianizar una sociedad, no estamos hablando de cambiar sus leyes, porque al fin y al cabo las leyes se hacen y también se inventa cómo violarlas. Estamos hablando de cristianizar cuando hablamos de muchas personas conociendo a Cristo y esas personas siendo de influencia, no por leyes, sino por modelos directamente a las personas. Somos atalayas, proféticamente anunciamos a las sociedades la ausencia de valores que son valores genuinos y cristianos. Recuerden que somos sal, somos luz de este mundo. No dice que somos martillos del mundo para estarlos golpeando, mostrándoles sus pecados. Somos modelos donde la gente puede ver el cambio para el mundo. Por eso abre esa cuestión en el versículo 11 de la autenticidad de la profesión de fe. El verso 11 lo aclara muy fuertemente. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con tal persona ni deben juntarse para comer. Que llamándose hermano. Y ahí está la claridad de Pablo. Pablo dice, quizás ni siquiera son cristianos, se llaman hermanos, pero no lo son. Y esto es importante verlo. Otra vez, sinceridad y verdad, que son las normas que Pablo dice. Por eso Pablo puede hasta sospechar de eso. En el capítulo 6 lo va a repetir. Esa sospecha que él dice, bueno, si están de esa manera, quizás no sean ni siquiera cristianos. Solo se hace para cristianos. Si existen, si se ve, si se puede notar vidas transformadas, vidas cambiadas. No vidas santas en la perfección, en el 100%, pero vidas que buscan la santidad. Recuerden, hermanos, no tenemos de parte de Dios una gracia barata. La gracia sí es cierto, un regalo que recibimos sin merecerlo. Pero a Cristo esa gracia le costó su propia vida. Dios rechaza el pecado. Dios sabe que el pecado es destructor, que se hace daño a la persona, que hace daño a la iglesia. Por eso la disciplina es necesaria, pero siempre debe ser correctiva, creadora, crecedora para que la gente se anime. Cito algunas palabras del famoso teólogo William Barclay. Dice, cerrar los ojos a las ofensas no es siempre muestra de nuestra bondad, es destructivo. Cerrar los ojos a las ofensas es destructivo al cuerpo de Cristo, pues yo podría agregar. El pecado debe causarnos horror. Eso nos asegura a huir de él. El pecado debe causarnos horror. Eso nos asegura huir de él. La disciplina no es para satisfacer al guía, a quien lo aplique, mejor dicho. No es para satisfacer a quien lo aplique, sino para enmendar al pecador por amor a la iglesia. Eso significa disciplina. No estamos castigando, estamos tratando de corregir. Por eso este pasaje, en algunos lugares sí es cierto que puede haber sido abusado por muchos grupos, pero está hablando, claro, muy enfáticamente, sobre el propósito de la disciplina. Quizás fue usado este pasaje en épocas anteriores, como la Inquisición o la excomunión de muchos grupos, ¿verdad? Pero no podemos negarnos nosotros a administrar la disciplina porque es enseñanza de la palabra. Y incluye inclusive la excomunión, lo cual podría en peligro, por decir así, la salud espiritual de la iglesia si no se practica. No se deben dejar impunes, y mucho menos al liderazgo de la iglesia cuando se caen pecados de este estilo o cuando se quieren vivir vidas de este estilo. Muchos no lo aceptan la disciplina y hasta se van a otros lugares, y es cierto, eso pasa, pero eso nos dejará ver qué tenían en su corazón. Y no debe ser restaurada la persona hasta que se vean cambios sinceros y genuinos en esa palabra. Hasta que no veamos el proceso terminado, porque sería un problema mucho mayor. Quizás se van a otras iglesias y nosotros como miembros de las iglesias en el liderazgo debemos tener cuidado con pedir cartas de recomendación a las iglesias de donde vienen otros hermanos para que no nos pase a nosotros lo mismo que les pasó a ellos. Tengamos cuidado también con asuntos legales.
Recordemos en nuestras constituciones que al fin y al cabo nos regimos por una ley de cada país. Debe constar este tipo de aclaración de cómo manejamos estas cosas para que así no tengamos que nosotros después tratar con problemas legales cuando somos demandados como iglesia. Esto podía pasar, aunque entristece, por supuesto, pero lo dice claramente. Tengamos cuidado con estas cosas, pecados sexuales y las otras listas que él mismo hace. Por eso dice los avaros, los idólatras, los calumniadores. Y debemos tener mucho cuidado con estas cosas para que podamos nosotros relacionarnos correctamente con los de adentro y también con los de afuera. Tengamos cuidado con grupos religiosos que quizás quieran imponer o una cristianización de una sociedad a punta de leyes. Leyes antiabortivas, leyes de oración en las escuelas, leyes de elección a los políticos. Tengamos cuidado con esto. No somos nosotros los que imponemos las cosas. Nosotros somos la muestra, quienes enseñamos, quienes damos la voz de alerta como atalayas que Dios nos ha puesto. Recuerden, el papel de la iglesia es la evangelización del mundo y tiene ese potencial de hacer esa evangelización. Somos un grupo de personas muy distintas quizás entre nosotros, sí es cierto, pero con un solo propósito: mostrar la misericordia de Dios, ese carácter misericordioso de Dios, limpiar nuestra propia vida, no tanto reflejarnos con otros, para reflejar ese mundo a Cristo. Recuerden, hermanos, no podemos pedir a los no cristianos que hagan estas cosas. Somos nosotros los que comenzamos a hacerlo en nuestros grupos, en nuestras familias, en nuestras iglesias. No podemos señalarlos a ellos. Son no cristianos, no son de nosotros. Ojalá Dios los traiga a todos para el redil, pero ellos viven en un mundo pecador y así se rigen por sus normas. La iglesia es el único ejemplo que el mundo tiene de lo que Dios puede hacer, no los políticos. Los políticos son políticos y van a seguir siendo políticos toda su vida. Déjenlos tranquilos. Pero la iglesia es quien muestra al mundo cómo Dios quiere que vivamos. No esperemos quizás de ellos más de lo que son. Dios espera es de nosotros, de su iglesia. Que sepamos tratar estas cosas entre nosotros, podamos resolverlas y presentarlas a un mundo que está necesitado de escuchar estas cosas. Hermanos, este pasaje tan fuerte que está diciendo Pablo aquí es la conclusión que podemos hacer. Es la iglesia quien tiene que tomar el liderazgo, no un liderazgo político, no un liderazgo autoritario, pero un liderazgo de servicio. Demuestra al mundo que es una vida con Cristo y que es un grupo de personas que se someten a la autoridad de Dios y pueden caminar juntos en ella. Espero que haya sido de bendición estas palabras con ustedes. Dios les bendiga. Continuaremos pronto. Recuerden que estoy viajando en este momento y que podemos seguir después de este tiempo de verano, aunque hemos tenido varias clases. Esta es la tercera que ya tenemos, así que espero pronto estar otra vez físicamente en la iglesia, poder compartir con ustedes y seguir compartiendo esta verdad. Dios les bendiga ricamente. Gracias por su tiempo. Vamos a orar. Padre, qué bueno poder reconocer que eres tú, Señor. Es tu iglesia la que tú dejaste en el mundo para mostrar tu gloria. No son los políticos, no son los partidos, no son las sociedades, es tu iglesia la que está llamada a hacer eso. Permítenos hacerlo para dentro de nosotros mismos como iglesia y luego para mostrar al mundo lo que es la bendición tuya. Padre, guárdanos en todas estas cosas. Sigue bendiciendo a tu iglesia. Es tuya, Señor. Tú la formaste, tú la creaste, tú la compraste con la sangre de tu Hijo y tú le diste al Espíritu Santo como guía. Que caminemos de esa manera. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Otra vez, muchas gracias.